En principio tengo que agradecer, por supuesto, la participación. He escuchado y me uno a la agradecimiento, ¿no?, que han dicho las personas anteriores, de manera que no voy a repetirlo, ¿no? Es una cuestión de simplemente con unirme creo que es suficiente para hacer este agradecimiento, ¿no? Quería decir que mi presencia aquí está justificada porque en principio iba a exponerse en esta jornada una exposición que hemos elaborado el grupo de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, que ha elaborado una exposición sobre los exilios, ¿no? Los exilios que se producen por el sur. Hasta ahora tenemos la imagen del exilio que sale por Francia por Cataluña hacia Francia, principalmente. Es un exilio, por supuesto, el más numeroso, 4 centenares de miles de personas, y es sobre la que más se ha escrito y la que más se conoce, ¿no? Pero el exilio es un fenómeno que se da desde el primer momento mismo del golpe de Estado, y en el sur, que se ocupa en apenas unas cuantas semanas, un mes y pico, ya tenemos esta opción, la del exilio, pues prácticamente planteada para muchas personas que vieron esta única salida. Y Andalucía, que tiene fronteras por una parte con el país portugués, ¿no?, y las regiones fronterizas nuestras, Algarve y Alentejo, pero también toda la costa, todo el litoral, que son más de 800 kilómetros, pues también permite pues la fuga por ahí, ¿no? Y a su vez también el Peñón de Gibraltar, que fue un lugar primeramente al que se dirigieron las familias, las personas que se vieron amenazadas con la República y fueron a Gibraltar, pero después estas personas, cuando el golpe, regresan a sus casas y por el contrario es ocupada por las personas que venían de la España republicana, ¿no? Pero principalmente, digamos, el continente africano, en el continente africano se dirige hacia Argelia y el protectorado francés de Marruecos, ¿no? A Casablanca, por ejemplo, se dirigen muchos barcos, ¿no? Bueno, por tanto, lo primero que tenemos que decir es que el exilio no es solo la imagen del 39, no es solo cuando ya está la guerra prácticamente terminada, sino que es una opción que desde los primeros meses se va produciendo, y en concreto por el sur, hacia Portugal y África, ¿no? Una opción a la que además se vieron abocadas pues miles de personas, ¿no? Es evidente que otra ruta que se siguió cuando fueron ocupadas las provincias de Cádiz, de Sevilla, de Huelva, pues también se dirigieron precisamente a través de las serranías béticas hacia Málaga, y muchas personas de estas provincias, de esta comarca campiñesa y serrana, pues de la Baja Andalucía, pues acabaron en Málaga e hicieron también el recorrido de la carretera de la muerte, ¿no? En ese momento nadie pensaba todavía que no era una solución definitiva. Málaga cayó primero en el 37, pero también Almería, la última, o una de las últimas, acabó cayendo. Por tanto, en esa última etapa se cruza el estrecho, se cruza el mar de Alborán para llegar principalmente a Argelia. Bueno, nosotros hemos querido pues poner de manifiesto, poner de relieve que también hubo exilio precisamente desde el sur, y que los caminos que se abrieron pues son los que en esta exposición ponemos de manifiesto, ¿no? Esta exposición está accesible ahora mismo en la página web de Todos los Nombres, y estamos intentando que se vaya exponiendo
en otros lugares, pero la circunstancia, como ya es obvio, pues la está poniendo muy difícil, ¿no? De momento, la próxima que tenemos es en Sevilla y a principios de diciembre, y esperemos que entonces pues se reúnan las circunstancias para poder verse, ¿no? Pero antes de explicar la exposición, que ya digo, es visible, ¿no? Es accesible a través de la página web, a mí me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con el fenómeno del exilio, ¿no? Porque en la perspectiva actual esto pues, ha cambiado, ¿no? En este momento está incorporada a la cultura política y de los derechos humanos el concepto de desplazamiento por motivos de guerra y de dictaduras, por ejemplo, ¿no? Unos hechos que se repiten y se reparten por todas las geografías, desde Colombia, que es a partir de la cual yo creo nace ese concepto de desplazamiento y de personas desplazadas, hasta Siria y el conjunto del Próximo Oriente, hasta numerosas regiones y países del continente africano y asiático, ¿no? Muchos lugares, demasiados lugares. Hasta el punto que en 1951 se creó una organización internacional que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en su sigla en español, ACNUR, que, bueno, ha puesto de relieve toda esta realidad y, de nuevo, en la guerra de España del 36-39, en este momento y a partir de este momento, España, como en tantos otros aspectos de esta guerra, pues ha sido pionera, ¿no? Y en el caso del exilio, el exilio político quizás de mayor envergadura, pues es precisamente este, ¿no? El exilio es, por tanto, una realidad con la que estamos conviviendo, pero ahora con esta nueva idea o este nuevo concepto de desplazamiento. Y a este también desplazamiento responde precisamente la carretera de la muerte. Es un desplazamiento buscando un lugar más seguro que el que ya iba conociéndose perfectamente lo que significaba el triunfo del golpe militar, ¿no? En la provincia de Cádiz, de Sevilla, que es de donde yo hablo, o Huelva, Badajoz, por supuesto, pues supuso una clarísima opción la huida, ¿no? Y las rutas que se siguen, pues por una parte son las interiores hacia Madrid para unirse a las milicias que se formaban en distintas ciudades y regiones, como hacia Málaga para unirse a la ciudad de Málaga, que entonces todavía era republicana, hasta que, una vez ocupada, pues se produjo esta gran riada humana hacia Almería, ¿no? Bien, pues esta idea de los desplazamientos, que es el concepto nuevo que se maneja desde el ACNUR, pues tiene pleno sentido recordarlo, ¿no? Porque, como digo, en España se da este antecedente de gran calado político y que de alguna forma pues refleja, describe y es analizable perfectamente según este concepto, ¿no? de refugiados y por los conflictos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en la exposición? Bueno, pues básicamente reflejar qué sucedió en Portugal por una parte y por otra parte en Marruecos, ¿no? Yo creo que es muy interesante si se hiciera un análisis que no sé si existe, la verdad es que yo no lo conozco y conozco bastante, pero no todo, evidentemente, sobre esta cartografía de los desplazamientos, ¿no? Porque todas las rutas que hemos ido mencionando y las que no hemos mencionado, pero que se dan en el norte, por ejemplo, desde Galicia es evidente que también hay un traslado masivo hacia Portugal porque son convivientes, ¿no? Igual que en nuestra zona, que por eso la conocemos como la raya, ¿no? Porque refleja esa zona de intercambio pues muy intenso y muy amistosos, ¿no?
De manera que esta cartografía de todos los flujos, de todos los movimientos que se van produciendo de población durante la guerra y también durante la posguerra, ¿no? Quiero en esto insistir porque hablamos del éxodo rural de los años 60 o también del éxodo rural del campo a la ciudad, pero también hacia el extranjero, como es bien conocido. Pero en los años 40 también vivimos un éxodo del campo, de los pueblos a la ciudad, porque había razones económicas también, pero también se vivía o se malvivía una incorporación que fue llamada con panfletos y con altavoces para que volvieran las personas que se habían salido de sus pueblos, para que regresaran. Y estas personas que regresaron, pues acabaron mal, muy mal. Y una secuela del conflicto que se planteaba cuando volvió era justamente el del trabajo, de tal manera que no había trabajo para los rojos y las rojas, ¿no? Esto hizo que hubiera una masiva huida de los pueblos de origen por incapacidad de poder convivir allí para irse a las ciudades donde eran pues, más posible buscarse la vida. En este caso también hay que recordar que este flujo de campo-ciudad en los años 40 hay una motivación muy particular y que es constatable incluso estadísticamente, aunque no hay un trabajo que, como decía, que así lo haya hecho, ¿no? Pero la gente busca como lugar donde trasladarse a vivir a donde están los hombres, también las mujeres, pero mayoritariamente los hombres que están encarcelados o que están en campos de concentración. Este flujo busca ese destino para estar cerca de las personas que viven este encierro, este encarcelamiento. Y allí, pues, fundan pequeños asentamientos de chabolas o de chozos donde malviven por estar cerca de su familiar encarcelado. Poco a poco, por supuesto, estas viviendas se van consolidando, ya se abren de obra, se hacen de ladrillo, de cemento y se van también mejorando el espacio público y llegan a ser, como son ahora, ciudades o pueblos o barriadas, ¿no? Así tenemos, pues, en el entorno de Sevilla, pues, unas cuantas, Fuente del Rey, Bar de Zorra, Torreblanca, en la propia Dos Hermanas, hay barrios relacionados con esto y Los Merinales, ¿no? Que fue el lugar donde estuvo uno de los campos de concentración mayores. Por tanto, este flujo del campo, del medio rural a la ciudad como consecuencia directa de las personas que tenían este estigma de ser rojos, de ser rojas, logró un éxodo del campo a la ciudad muy importante. Bueno, todos estos desplazamientos, que es a los que me refería antes, y también con el concepto de desplazamiento de ACNUR, podría perfectamente cartografiarse porque conocemos las historias, pero no hay esta visión territorial de todos estos movimientos, ¿no? En el caso de Málaga-Almería es absolutamente paradigmático, ¿no? Ya se ha comentado en varias ocasiones que además acumuló la huida que a su vez hacían, pues, por ejemplo, desde las sierras prelitorales y litorales del litoral mediterráneo, ¿no? Por parte de las campiñas y de los montes de Cádiz y de Sevilla y de Córdoba, pues también fueron moviéndose hacia Málaga para confluir en esta gran huida desde Málaga a Almería, ¿no? Y este éxodo rural que he comentado antes, pues
con destino pues claramente orientado hacia allí donde estaban encerrados las familias, ¿no?, que habían tenido algunos de sus miembros pues en cárceles y en campos de concentración. En fin, todo este movimiento, todos estos desplazamientos, pues son los que requerirían una visión espacial, una visión territorial de los movimientos de población, de los desplazamientos de población, ¿no? Bueno, pues en este marco nos gustaría también encuadrar otros exilios que se dieron por el sur. Como digo, la primera característica que tendríamos que decir es que empieza desde el mismo año o el verano de 1936. No cuando acaba la guerra, sino justamente cuando se inicia y cuando se está en pleno desarrollo hasta el final, que efectivamente es cuando se produce el gran exilio hacia Francia, desde Cataluña hacia Francia. Nosotros nos centramos en esta exposición, en estos otros caminos del exilio que son sureños, que son al Algarve y al Alentejo, y por otra parte al mundo del Magreb africano, ¿no? Gonzalo, cuando puedas, ver terminando porque se nos está acabando el tiempo. Bien, pues en este punto lo voy dejando, ¿no? Voy a decir que la importancia o las circunstancias del Algarve y Alentejo de Portugal es que era también una dictadura, la dictadura de Salazar, y en este punto pues tenían clarísimamente acordada un proceder que era detener y devolver a la frontera a todas las personas que buscaran refugio en Portugal, y también se habilitó cerca de Portugal un campamento por el que después pues, se viajaba en barco pues, a las costas, a la Cataluña que todavía era republicana, etcétera. Pero el objetivo era cruzar el Atlántico, ¿no? Quiero destacar, y con esto voy a ir concluyendo, la gran labor, la gran importancia que tuvo el comportamiento de un pueblo que en la frontera de Portugal y Andalucía había prestado de apoyo solidario, ¿no? Este pueblo, llamado Barrancos, tuvo un comportamiento ejemplar y tenemos que reconocer este comportamiento, esta actitud, ¿no? Y en relación al Magreb, lo más importante eran las condiciones en las que estuvieron los campos de concentración, por las condiciones climáticas sobre todo, y que emplearon también la mano de obra para la construcción de un gran ferrocarril que uniría el Mediterráneo con el Atlántico, que se llamó el Transsahariano, ferrocarril transsahariano. Y en esa experiencia de trabajo esclavo, pues también hemos centrado una parte de la exposición por la magnitud y la importancia que tuvo esta obra, ¿no?, del transsahariano. Pues bueno, lo dejo aquí. La exposición, como digo, se puede descargar desde la página web de Todos los Nombres.